Bien, hermanos, dijo el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Eso dijo el apóstol Pablo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios estamos aquí, hermanos. Por la gracia de Dios hemos sido salvos. De hecho, el pasaje aquí que dice, hermanos, ahí la palabra resalta gracia. Yo no la puse el hermano Chapa que hizo eso. Tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Gracia, gracia, gracia. De hecho, Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Gracias que la gracia de Dios se manifestó, es que podemos ser salvos. No te dice gracia, no dice gracias, porque a veces confundimos, no es gracia sin ese. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente, y otra vez, por su gracia. O sea, gratis fuimos justificados. Y esto fue por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gracia, gracia, gracia. Por su gracia. Hermanos, la gracia de Dios, la gracia de Jesucristo. Si podemos ver en Juan capítulo 1:14, hermanos, que dijo Juan, escribiendo esta maravillosa carta o este libro maravilloso en el Evangelio de Juan, que dice que vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo, hermanos, está lleno de gracia y de verdad. En Juan capítulo 1, versículo 17 dice, hermanos, que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y en Juan, en el capítulo 1, en el versículo 16, hermanos, dice que todos tomamos de su plenitud. Y tomamos tanto, hermanos, que dice, y gracia sobre gracia. O sea, cuando hablamos de gracia, hablamos de Jesucristo. Cuando hablamos de gracia, hablamos de la verdad de Dios. Cuando hablamos de gracia, hermanos, lo relacionamos con ese favor que hemos recibido de Dios. Pero, si yo le pregunto a usted, ¿entiende lo que es gracia? ¿Puede usted dar una respuesta a decir claramente qué es la gracia? No, gracias. Gracia. Es una frase que hemos citado hasta ahorita repetidamente. Pablo lo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Sabe lo que es la gracia? Que es una de las principales o la principal doctrina en el Nuevo Testamento, la gracia de Dios, la gracia de Cristo. Usted como cristiano puede decir qué es gracia. Déjeme ayudarle esta mañana y usted entienda lo que es la gracia de Dios. Lo voy a poner y se lo voy a tratar de explicar por medio de 3 palabras, incluyendo la palabra gracia. Imagínese que usted está ante un tribunal y usted llegó a ese tribunal porque cometió un delito, robo, agresión física o verbal, probablemente chocó y usted tuvo la culpa, que eso puede pasar. Usted imagínese que llegó a la corte y está allí sentado en el banquillo de los acusados. Y se tiene que hacer justicia por lo que usted hizo. No es inocente. Usted llegó allí
porque es culpable. Y entonces el juez está allí para juzgarlo, porque hay una ley que dice que si usted comete, si usted hace, si usted infringe la ley, usted tiene que, merece ¿qué? Déjeme. Usted, al aplicarle la justicia, usted va a recibir lo que merece. Ya está ahí, bien asustadillo, ¿verdad? Y ahora, como hablamos de la preocupación en la mañana, bien preocupado porque se va a hacer justicia y va a recibir lo que merece. ¿Y sabe qué merece? Un castigo, una multa, desde una multa hasta la cárcel, o incluso aquí en Estados Unidos la pena de muerte. Bueno, eso es justicia. Le dije que para explicarle lo que es gracia, le voy a definir 3 palabras. Primero, la justicia. Justicia es pagarle a la persona según merece. De hecho, hay un texto que dice en la Biblia, hermanos, que eso es lo que se va a hacer cuando Cristo venga. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Todos un día iremos a juicio, hermanos. Todos un día estaremos ante el tribunal de Cristo para que con justicia se nos pague según lo que hicimos. Pero eso no es gracia. Esa es la implementación de la justicia. ¿Qué es gracia? Déjeme explicarle para que usted pueda ir entendiendo. Usted llegó al tribunal siendo culpable. Pero, ¿sabe qué? Las leyes dicen esto. La ley dice y lo sentencia a usted con tantos años de cárcel o incluso a la muerte. Pero el juez, cuando usted se expresó y cuando usted empezó a hablar, cuando usted empezó a llorar, cuando usted empezó a suplicar, el juez empezó a sentir un dolor en su corazón al verlo a usted tirado allí pidiendo perdón. Y entonces el juez dice, aquí dice la ley es esto, pero me duele ver a este individuo, miren más, indocumentado, esforzándose por sacar para la papa todo el día y luego mira, se equivocó. Entonces el juez tiene misericordia. Y el juez, ¿sabes qué? Paga tanto y vete. No hay castigo, porque hay misericordia, porque el juez se condolió al verlo ahí como un niño llorando arrepentido. Se compadece. Pero eso no es gracia, hermanos. Eso es misericordia. Ahora, ¿qué es gracia? Bueno, antes de eso, para que entendamos qué es misericordia, quiero leerles este pasaje de Mateo 18, 23 y 27, cuando Jesús contó la historia de 2 deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Muchísimo dinero, hermano. Sacamos una vez cuenta y dice, yo que ni en 5 vidas acaba de pagar lo que debe. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y a sus hijos venderlos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Véndanlos para que de esta manera me paguen lo que me deben. Vendan a sus hijos como esclavos. Y luego el hombre aquel hizo, dice, entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, el amo, movido a misericordia, le soltó
y le perdonó la deuda. Eso es misericordia. Le perdonó la deuda. Pero gracia, hermanos, es más que misericordia. Tiene que ver con misericordia la gracia, sí. Pero la gracia está en otro nivel más alto, hermanos. Porque la misericordia es, ok, te perdono, te dejo ir, vete. Ándale, ya vete, pues. Pero la gracia es algo más. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Para que entienda qué es gracia, hermanos. Usted está allí en el banquillo de los acusados. Usted, según la justicia, merece la muerte, merece tantos años de castigo en la cárcel. Y aparte pagar una multa muy alta. Pero la gracia, hermanos, tiene que ver con la misericordia. Sí. Lo deja libre. Porque se compadece de usted. Pero no solamente la gracia, aparte de que es culpable, la gracia dice: te declaro justo, aunque no lo seas. ¿Y saben qué, hermanos? La gracia que tiene que ver con la misericordia. Imagínense al juez ahí viendo sus delitos y todo lo que cometió. Tiene misericordia, lo deja libre, lo declara justo, y todavía le dice el juez: vete para mi casa, te voy a dar todo lo que necesites. Es más, te voy a adoptar como mi hijo, a pesar de lo que había hecho. Eso es gracia, hermanos. Eso es gracia. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Eso es lo que Cristo ha hecho con nosotros. Ciertamente, hermanos, no recibimos lo que merecemos. Al contrario, no recibimos lo que merecemos, sino que aún recibimos mucho más de lo que nosotros no somos dignos. Porque gracia significa un favor no merecido. Gracia significa regalarte a ti, aunque tú no seas digno, aunque tú no hayas hecho nada. Al contrario, todo lo malo, yo a ti te doy todo esto. Eso es gracia, hermanos. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Porque, ¿qué le dimos a Dios para que Él nos salvara? A ver, dígame. No es lo mismo gracia que un pago, hermanos. No es lo mismo. Porque un pago se le da a usted cuando usted trabajó toda la semana. ¿Sí? El hermano Benny trabajó toda la semana y el viernes o el sábado se frota las manos diciendo: voy a esperar mi pago. ¿Y qué pasa si no lo recibe? Se enoja. Incluso hasta lo anda demandando al que lo empleó. Pero la gracia, hermano, no es un pago. Es un regalo que no nos merecemos. Y eso es lo que Dios hizo con nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque se debía hacer justicia y no se hizo. Bueno, no se hizo con nosotros, se hizo con Cristo. Porque Cristo pagó lo que nosotros deberíamos pagar. Ahí se hizo justicia, en Cristo. Y yo, tú no. Por gracia te perdono. Por gracia me compadezco de ti. Por gracia te declaro justo, aunque no lo seas. Y por gracia, ven. Como cuando el hijo regresó a la casa de su padre, el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Él ya había preparado un discurso. Cuando llegue con papá le voy a decir: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames o que yo sea como uno de tus hijos. Trátame como a uno de tus siervos. Él ya había preparado su discurso. E iba, y cuando llega es lo que le dice: papá, aquí estoy. Y el papá guarda silencio. ¿Y qué hace el papá, hermanos? ¿Le paga conforme a lo que hizo?
¿Qué hace el papá? ¿Le echa en cara lo que hizo? No. Le pone un anillo en su vida. Pero ¿cómo? Traigan el mejor vestido, calzado, maten el animal más gordo, porque hoy haremos fiesta. Eso es gracia, hermanos. Porque ese hijo no merecía eso, tanto que respingó el otro hermano, ¿se acuerdan? El hermano dijo, oye, pues este se gastó todo lo de la herencia que le dio mi papá con rameras y haciendo cosa y media, y tú le hacen una fiesta. Hermanos, la gracia es tan hermosa, es tan bella y sublime, y por su gracia aquí estamos, señores, por la gracia de Dios. Fíjese lo que dice Romanos 3:24, ya lo leímos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, fuimos declarados justos aunque no lo éramos, y no pagamos ni un quinto, fue gratis, y todo fue porque Él fue abundante en gracia para con nosotros. Nos adoptó, hermanos. Juan 1:11-12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron no se lo merecían, pero lo recibieron. Los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire, hasta adoptados salimos, hermanos. Íbamos a la muerte, esperábamos escuchar la sentencia de muerte y terminamos adoptados como hijos por su gracia. ¿Ahora entiende lo que es gracia? ¿Ya le queda un poco más claro? O en otras palabras, ¿qué es gracia? Mire, Tito 3:5 nos dice lo que es gracia. 3:3-5. Fíjese lo que dice. ¿Qué es gracia? Nosotros también éramos en otro tiempo, ¿cómo éramos? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia. Éramos aborrecibles y nos aborrecíamos unos a otros. ¿Pero qué cree? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, esto es gracia, hermanos, bondad de Dios, amor para con los hombres, dice el 5, nos salvó, tendió su mano, hermanos. No solamente el juez dijo, este merece morir por lo que hizo y tiene que pagar. No, el juez se levantó y dijo, te declaro justo. Se levanta de su silla, extiende tu mano y le dice, no te preocupes, vete a tu casa. Ven a tu casa por tus cosas porque te voy a adoptar en mi casa. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Aquel se preguntaba, oye, pues ¿qué hice yo para que me perdonara y aparte me recompensara? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Ahora entiende qué es gracia? Y eso, hermanos, es lo que tiene Dios para con nosotros. ¿Usted cree que está aquí porque se lo merecía? ¿Por chulo y guapo? ¿Porque usted es un alma de Dios? No, hermanos, todo lo contrario. Dios se compadeció. Su amor fue tan grande que dijo, te voy a salvar. Y voy a mandar a mi hijo para que tú te salves, Señor. Pero ¿quién soy yo? Al contrario, checa mi historial. Mira de dónde vengo, mira quién era. Por haber creído, por haberme aceptado, por haberme reconocido, por haber obedecido la forma de doctrina, te salvé. Efesios 12 dice, porque por gracia sois salvos,
por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y añade, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie podría haber hecho algo, hermanos, para ganarnos la salvación o para ganarnos el perdón. Al contrario, según la justicia es pagarme conforme hice. Y es justo. Tanto así, hermanos, que las personas cuando no se hace justicia, cuando fueron agredidos, cuando fueron robados, cuando fueron lastimados, la gente cuando no se le hace justicia, hermano, la gente anda bien enojada allá afuera. Y no, y hasta hace huelgas allá afuera. No, tiene que pagar lo que hizo. Bien enojados. Pero no se hizo justicia con nosotros, señores. En el hecho de que pagáramos, alguien pagó por nosotros. Porque sí se tenía que pagar la deuda. Sí se tenía que pagar las consecuencias. ¿Y sabe quién pagó todos los platos rotos? Y todas las consecuencias de mi pecado y de forma de vivir, Cristo Jesús. Tan solo por yo haber venido a la obediencia del Evangelio. ¿Ahora entiende qué es gracia? Entonces, esto es lo que predicamos, hermanos. Pero, ¿qué se puede hacer con la gracia? ¿Puede rechazarla? ¿Cuánta gente, teniendo la oportunidad de encontrar el perdón de sus pecados, teniendo la oportunidad de encontrar una nueva vida y gozar de la gracia de Dios y de la gracia de Cristo, dicen, no la quiero? Eso le pasó a los judíos, hermanos, en Hechos 13:46. Pablo predicándole a los judíos de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Eran los primeros en la lista de predicarles la gracia de Dios. ¿Pero qué creen? Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a las gentiles. Si no la quieren, esto no es para que se esté pisoteando y la estén menospreciando. Vámonos, ¿no quieren la gracia de Dios? ¿No quieren ser salvos? A pesar de que ustedes no han hecho nada para salvarse, porque Cristo pagó la deuda. ¿No la quieren? Bye. Vámonos. Dijo Jesús, no echéis las perlas a los cerdos. ¿Qué podemos hacer con la gracia? Pues aceptarla. ¿Quién no va a aceptar tan regalo tan precioso y maravilloso de la gracia de Dios, de que me dé vida eterna, perdón de pecados, salvación, y que me lleve allá donde Él está, donde está Dios? ¿Cómo no lo voy a aceptar? Usted puede aceptarla. Usted puede librarse. ¿Cómo lo puede aceptar? Bien sencillo. Romanos 6:17. Dijo Pablo a los romanos que habían aceptado la gracia para salvación de su alma por la fe en Cristo. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Cómo la aceptaron la gracia, hermanos? Cuando ellos aceptaron la forma de doctrina y cuando la obedecieron de todo corazón. ¿Cuándo, hermanos? Como cuando Lidia de Teatira se le predicó y decidió bautizarse. ¿Cómo? Cuando los judíos, allá en Hechos capítulo 2, Pedro les predicó sobre el perdón de pecados y sobre el bautismo. Cuando ellos fueron bautizados y fueron añadidos a la iglesia. ¿Cuándo recibieron la gracia de Dios? El carcelero. Cuando escuchó la palabra, él y su casa, y fueron bautizados para el perdón de sus pecados. ¿Cuándo recibió la gracia Cornelio? Cuando fue bautizado él y todos los de su casa. Cuando aceptaron la doctrina, dice Pablo, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, obedecieron de corazón aquella forma de doctrina a la cual ustedes se entregaron a esa doctrina. Es decir, hermanos, llevaron a cabo ese proceso de salvación que fue oír, creer, arrepentirse de sus pecados, confesar a Jesucristo como su Salvador, ser bautizado para el perdón de sus pecados y ser añadidos a su. Ahí está el plan de salvación. Usted lo puede ver a lo largo del Nuevo Testamento. Ahí lo puede ver. Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, Nicodemo, no puedes entrar al reino de Dios. Si no te lavas
Saulo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados en la sangre de Cristo, pues para eso murió Cristo en la cruz. Así que, una de dos, la puede aceptar o la puede rechazar. ¿Usted rechazaría un regalo? ¿Un regalo de Dios? ¿Qué podemos hacer con la gracia de Dios? Puedes no alcanzarla. ¿Cómo? Hebreos 12:15. ¿Cómo puedes no alcanzar la gracia de Dios? Mire, y cuidado, porque dice el texto, Hebreos 12:15. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo es que yo puedo dejar de alcanzar la gracia de Dios? Dice, cuando brote en tu corazón una raíz de amargura, y esa raíz de amargura te estorbe, y esa raíz de amargura te contamine a ti y contamine a todos. ¿Puedo dejar de alcanzar la gracia de Dios? Sí. ¿Cuándo? Cuando no dejamos aquello que nos estorba, cuando no trabajamos en aquello que debemos quitar y arrancar de nuestros corazones para aceptar la gracia. Puede uno dejar de alcanzar la gracia cuando por ahí quizá brota amargura. ¿Y por qué brota la amargura, hermanos? Por un perdón no dado, no concedido, por guardar ira, enojo, por no confiar en el Señor y dejarle a Dios las cosas. Cuidado. ¿Qué podemos hacer con la gracia? Rechazarla, aceptarla, no alcanzarla. Y si una vez la obtuviste como los judíos la obtuvieron cuando obedecieron el Evangelio, puedes caer de la gracia. Gálatas 5:4. Pablo hablándole a los Gálatas, miembros de la iglesia, ya habían sido favorecidos por la gracia de Dios. Pero ¿qué creen? Se regresaron a la doctrina antigua, al judaísmo. Y les dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Y luego dice, de la gracia habéis caído. ¿Puede uno caer de la gracia? Sí, sí puede uno caer de la gracia. Y si cae de la gracia, hermano, pues estamos perdidos. Porque por gracia somos salvos. Podemos caer de la gracia, hermanos. ¿Qué podemos hacer con la gracia? Y con este término. 2 Corintios 6:1. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Si usted ya recibió la gracia de Dios, porque usted no hizo nada para ser salvo, todo lo hizo Cristo por usted, y usted aceptó ese maravilloso regalo, la encomienda es: no tome en vano la gracia de Dios. ¿Y cómo es tomarla en vano? Siendo descuidado en su relación con Dios, siendo dejado con las cosas de Dios, siendo indiferente al reino de Dios, cayendo constantemente en pecado, sabiendo que de ahí fue rescatado. Por favor, les dice Pablo, los exhorto a que no reciban en vano la gracia de Dios. Si es un regalo maravilloso, ¿por qué lo pisoteas? ¿Por qué lo tomas en poco? El regalo fue la salvación por medio de Cristo, por lo que Él hizo. ¿Por qué lo menosprecias? ¿Por qué no lo tomas en cuenta? Por favor, no recibas en vano la gracia de Dios. Si ya estás aquí, esfuérzate y sé fiel al Señor, porque es un regalo grandísimo. Espero, hermanos, que con esta lección, los que no han obedecido, los que no han aceptado su gracia, la acepten y dejen de rechazarla.
No vaya a ser que alguno a punto de alcanzar la gracia de Dios no la alcance, porque no ha quitado lo que le estorba en su corazón. Y si ya la obtuvo, cuide su salvación con temor y temor. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estar de pie. El Señor le invita.